Bienvenidos. Nosotras somos María Fernanda Torres Romero, Katia Alejandra Weber Hidalgo y Erendira Araceli Cedeño Mesa. Formamos parte del grupo 2 de Patología 4 de la doctora María del Rocío González Gutiérrez y en el siguiente video se abordará el tema de tumores ováricos, en el cual trataremos los temas de tumores benignos del epitelio superficial, incluyendo cistoadenoma mucinoso y seroso y el teratoma. A continuación vamos a hablar sobre los tumores benignos del epitelio superficial. La mayoría de las neoplasias primarias de ovario entran dentro de esta categoría. La clasificación de estos tumores se basa en la diferenciación y la extensión de la proliferación del epitelio. Existen tres tipos histológicos principales basados en la diferenciación del epitelio neoplásico, las cuales son tumores serosos, mucinosos y endometrioides. La extensión de la proliferación epitelial se asocia al comportamiento biológico del tumor, que es clasificado como benigno si tiene proliferación epitelial mínima, intermedio con proliferación epitelial moderada y maligno con proliferación epitelial marcada con invasión estromal. Los tumores benignos se subclasifican con frecuencia según sus componentes, que pueden incluir áreas quísticas, los cistoadenomas, áreas quísticas y fibrosas, cistoadenofibromas y zonas predominantemente fibrosas, adenofibromas. Los tumores intermedios y los malignos pueden tener también un componente quístico. Cuando son malignos se llaman cistoadenocarcinomas. Los tumores ováricos pueden ser relativamente pequeños o crecer hasta llenar la pelvis completa antes de su detección. La teoría más ampliamente aceptada sobre el origen de los tumores epiteliales müllerianos es la transformación del epitelio celómico. Como vemos en el cuadro azul inferior, vamos a hablar en esta sesión exclusivamente sobre los tumores serosos y mucinosos. Comenzaremos con el cistoadenoma seroso. En cuanto a sus generalidades, estas neoplasias quísticas son frecuentes, cuyo término seroso describe la composición del líquido del quiste. Las variantes benigna, intermedia y maligna representan en conjunto alrededor del 30% de todos los tumores de ovario. De ellos, aproximadamente el 70% son benignos. Como vemos en el cuadro, la bilateralidad ocurre en el 25% de los cistoadenomas serosos benignos. Los tumores benignos e intermedios se presentan entre los 20 y 45 años de edad. Sin embargo, van a encontrarse más comúnmente en la quinta década de la vida. Los carcinomas serosos ocurren con una media en etapas más avanzadas, aunque lo pueden hacer un poco antes en los casos familiares. En cuanto a su patogenia, se conoce poco sobre los factores de riesgo para el desarrollo de tumores benignos e intermedios. En el tumor seroso borderline vamos a encontrar que presenta mutaciones en KRAS y en BRAF. Sin embargo, no se ha encontrado asociación con mutaciones en la línea germinal o mutaciones somáticas en BCRA1 y 2. En cuanto a los factores de riesgo para los tumores serosos malignos, los carcinomas serosos, estos son también mucho menos claros, pero la nuliparidad, los antecedentes familiares y las mutaciones hereditarias desempeñan un papel en el desarrollo tumoral. Las mutaciones de los genes BCRA1 y 2 aumentan la susceptibilidad a cáncer ovárico. Según estudios clínico-patológicos y moleculares, recientemente se ha propuesto la división del carcinoma ovárico seroso en dos grandes grupos. Uno, carcinoma de bajo grado, bien diferenciado, y dos, carcinoma de alto grado, moderada o pobremente diferenciado. Los tumores de grado bajo, originados a partir de tumores intermedios serosos, tienen mutaciones en los oncogenes KRAS y BRAF, con mutaciones raras en P53. En contraste, los tumores de alto grado tienen una frecuencia elevada de mutaciones en el GP53, pero carecen de mutaciones en KRAS y en BRAF. En cuanto a sus características clínicas, la mayor parte de estos tumores produce pocos síntomas y si los hay son inespecíficos y en todo caso leves. Los más frecuentes consisten en distensión, dolor o malestar abdominal, con sensación de presión en hipogastrio y síntomas urinarios o gastrointestinales. Los datos pélvicos en pacientes con tumores benignos y malignos difieren. Si las tumoraciones son de componente unilaterales, quísticos, móviles y lisas, tienen más probabilidades de ser benignas. Para realizar el diagnóstico debemos tener en cuenta diversas pruebas, tales como la historia clínica, la exploración física, la analítica general de sangre, hemograma, estudios de coagulación, ecografía ginecológica y marcadores tumorales, como en este caso en los de estirpe epitelial será el CA125, en el cual nos van a dar niveles superiores a los 65 unidades sobre mililitro en la premenopausia
y niveles superiores a 35 unidades sobre mililitro en la posmenopausia. Macroscópicamente, estos tumores en sus casos típicos van a medir alrededor de 3 a 10 centímetros. Habitualmente se diagnostican solo si la lesión es de más de 1 centímetro de diámetro. Como vamos a ver en la imagen, estos van a tener una pared quística delgada, lisa, reluciente y serán uniloculares, sin engrosamiento epitelial, y pueden tener en su caso proyecciones papilares muy pequeñas en el interior o en la superficie de la pared, como lo vemos en la imagen inferior. Muy bien, estos se van a encontrar llenos de líquido seroso y de color amarillo. En la imagen superior derecha vamos a encontrar el quiste una vez que ha sido abierto, donde podemos observar, como ya lo mencioné, su pared delgada y con una pequeña proyección papilar en la parte inferior. Microscópicamente vamos a observar que estas neoplasias quísticas van a estar tapizadas por un revestimiento lineal de células epiteliales altas, cilíndricas, con cilios abundantes, como podemos observar en la imagen superior derecha, el revestimiento lineal de las células, y en la imagen inferior izquierda, en el cual vamos a ver las papilas estromáticas revestidas con un epitelio cilíndrico. Aquí en estas neoplasias no se van a encontrar mitosis o van a ser muy raras y no va a haber atipia nuclear. Asimismo, vamos a encontrar micropapilas, como en la imagen inferior izquierda, en las cuales se van a proyectar hacia el lumen, y en la imagen inferior derecha también vamos a encontrar papilas más prominentes, pero cabe destacar que el revestimiento epitelial va a tener las características antes mencionadas. Asimismo, va a respetar la cápsula ovárica o también el estroma. Muy bien, para finalizar, en cuanto a las complicaciones, en el caso del cistoadenoma seroso, pues las pacientes si presentan dolor agudo, esto puede ser debido a una torsión de anexo, una ruptura del quiste o una hemorragia. Y en cuanto a su tratamiento, pues deberá ser quirúrgico. Una vez concluido con el cistoadenoma seroso, continuaremos con el cistoadenoma mucinoso. Los tumores mucinosos representan alrededor del 20 al 25% de todas las neoplasias de ovario. Ocurren principalmente en la edad adulta media y son poco frecuentes antes de la pubertad, después de la menopausia. La mayoría son tumores benignos o borderline, y los carcinomas primarios de ovario son poco frecuentes, ya que estos representan solo el 3% de los cánceres de ovario. Pasando a la patogenia, tenemos que el gen KRAS es un oncogen perteneciente a la familia RAS, la cual se encarga de la regulación de la división celular, de la progresión del ciclo celular y de la apoptosis. Se tiene la teoría de que una mutación del protooncogen KRAS produce la alteración genética causante de tumores mucinosos del ovario, pues estas inician el desarrollo de las neoplasias. Aunque aún no se conoce con exactitud cuáles son las mutaciones que colaboran a generar estos tumores. Dentro de las manifestaciones clínicas, lo normal es que el cistoadenoma mucinoso no produzca sintomatología, pero en caso de que crezca lo suficiente como para causarla, vamos a tener distensión abdominal, dolor a la defecación, dolor pélvico durante el movimiento, de características constante y sordo. En caso de que el dolor se vuelva intenso y repentino, se deberá de pensar en torsión ovárica o ruptura del cistoadenoma. Para la realización del diagnóstico certero, se utilizarán estudios de imagen. El principal va a ser una ecografía, en la cual se va a tener una imagen anecoica, como tenemos aquí, que es de 4.38 centímetros de ancho por 3.42 de largo. Otro estudio que puede corroborar el diagnóstico sería una resonancia magnética, en la cual, como indica la flecha, tenemos una imagen hipertensa en una resonancia magnética en T2. En la morfología macroscópica, tenemos que en su mayoría los cistadenomas mucinosos son unilaterales y solo el 5% son bilaterales. Tienden a producir grandes masas quísticas con peso de más de 25 kilogramos. Son tumores multiloculados, llenos de líquido gelatinoso rico en glicoproteínas, con epitelio superficial liso, y raramente la superficie del ovario se ve involucrada. Microscópicamente, observamos una capa única de epitelio cilíndrico alto, productor de mucina, que es lo que le da la característica mucosa a la secreción. Este epitelio no tiene cilios. En este acercamiento se aprecian núcleos grandes en la zona basal y mucina en el citoplasma. Es importante resaltar que el epitelio cilíndrico no rebasa la membrana basal. La mayoría demuestra diferenciación gástrica o intestinal. Pasando a las complicaciones, tenemos que una de ellas es el pseudomixoma peritoneal, el cual consiste en la invasión de contenido mucinoso en la cavidad peritoneal,
marcado por ascitis mucinosa extensa e implantaciones epiteliales quísticas en la superficie peritoneal. Otra de las complicaciones del cistadenoma mucinoso es la torsión ovárica. Por último, pasando al tratamiento, tenemos que el único tratamiento efectivo para el cistadenoma mucinoso es la resección quirúrgica. Ahora finalizaremos el video con la presentación del tema de teratoma. La palabra teratoma proviene del griego teraton, que significa monstruo. Está clasificado dentro de los tumores de las células germinales del ovario y tiene componentes de las 3 capas germinales, esto es, endodermo, mesodermo y ectodermo. En cuanto a su clasificación, los teratomas pueden ser maduros, inmaduros y monodérmicos. De los dos primeros se hablarán en este video. El maduro es el más común y el monodérmico a su vez se subdivide en estroma ovárico y carcinoide. Pasando a la epidemiología, el teratoma maduro es mayormente benigno. Es el más común de los tumores de las células germinales y se da principalmente en mujeres de edad fértil. Por otro lado, el teratoma inmaduro es clasificado como maligno. Representa menos del 1% de los tumores ováricos y lo presentan mujeres menores de 18 años. En la patogénesis se incluye una alteración principal en las células pluripotenciales, las cuales se van a diferenciar y crecer en vez de permanecer quiescentes, y en base a las capas germinales van a dar origen a tejidos diferentes al ovario circundante, pero no a órganos completos. Dentro de las características clínicas, tenemos que normalmente van a ser asintomáticos. Sin embargo, se presenta dolor abdominal, hemorragia uterina normal o concomitante y aumento del volumen abdominal principalmente. Entre otros síntomas, tenemos problemas vesicales o gastrointestinales, así como dolor de espalda. También es importante decir que el teratoma inmaduro es de crecimiento rápido. Ahora, para el diagnóstico, por medio de la exploración física, la ecografía es el método diagnóstico de preferencia, en el cual se muestra la imagen el teratoma. Normalmente es un hallazgo incidental y el definitivo se obtiene con el estudio macroscópico de la tumoración y las características histopatológicas. Macroscópicamente, tenemos que el teratoma maduro tiene 2 patrones, uno quístico, también llamado quiste dermoide, y uno sólido, también puede haber una mezcla de ambos. Tienen una superficie rugosa, son unilaterales principalmente, aunque el 15% son bilaterales, y se observan diferentes tipos de tejidos en él, como lo son cabellos, grasa, así como también estructuras óseas, como se aprecia en la imagen, estos son dientes. Microscópicamente, también para el teratoma maduro, vamos a encontrar múltiples tejidos, como lo es en la imagen izquierda, tejido graso, tejido cartilaginoso, tejido glandular y tejido tiroideo. Por otro lado, en la imagen derecha también se puede encontrar un epitelio estratificado queratinizado y en él se pueden encontrar folículos pilosos y glándulas sebáceas, así como en la parte inferior tejido cartilaginoso. En cuanto al teratoma inmaduro, macroscópicamente vamos a tener una tumoración sólida, voluminosa, de aspecto cerebroide, debido a que tiene tejido cerebral, zonas de necrosis y hemorragia, y normalmente son unilaterales. En la imagen de la derecha, microscópicamente observamos neuroectodermo inmaduro, o también se puede observar una mezcla de este neuroectodermo con otros tejidos ya mencionados en el teratoma maduro. Este se va a gradificar del 1 al 3 basado en la cantidad de neuroectodermo que estos tengan. El 1 es con la menor cantidad de neuroectodermo y es más benigno, y el 3 es un neuroectodermo abundante y por lo cual es más maligno. Pasando a las complicaciones, para el teratoma maduro, este va a tener una malignidad del 1% y también otra complicación son los síndromes paraneoplásicos. En cuanto al inmaduro, va a ser la invasión local y a distancia de este tumor. Los de estadio 1 tienen mejor pronóstico que los de estadio 3 y también tienen peligro de recurrencia. El pronóstico, como todos los tumores, va a estar basado en el tipo de tumor, en el caso específico
la localización de este tumor y el tamaño del mismo. En cuanto al tratamiento, tenemos que la extirpación quirúrgica del tumor va a ser la principal medida del tratamiento. Principalmente va a ser por la laparoscopía, como se ve en la imagen. La quimioterapia va a ser necesaria si el teratoma es inmaduro o ya es metastásico. Muchas gracias. El video ha finalizado.